Vamos a entonar el himno 704. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Y digno de suprema alabanza, y su grandeza inefable, cada día te bendeciré. Generación tras generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad, grande tu fidelidad, grande tu fidelidad. Para la gloria y honra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Vamos ahora a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Jeremías. Jeremías, igual ahí, capítulo 29. Vamos a leer los versículos del 7 al 10. Esta lectura, hermanos, igual la voy a hacer yo. Y dice la palabra de Dios así. Voy a leer desde el versículo 5, hermanos. Dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Amén. Oh, Papá Dios, te doy gracias porque nos das un nuevo día más de vida, porque nos permites estar aquí contigo. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a escucharla, a entenderla y a poder ser fieles a ti cada día más. Te doy gracias también porque ha habido unos enfermos, pero tú les has ayudado. La amiga de mi mamá está enferma y su esposo también. Te pido que los ayudes por todos los enfermos, porque hay muchos enfermos. Nosotros sabemos que tú has traído esta enfermedad porque no te hemos escuchado y porque hemos dedicado más tiempo a otras cosas. Te pido que nos ayudes a nunca perder la fe en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por la vida de todos los pequeñitos, de Elías, de Abner, y seguimos orando y seguimos considerando a los hermanos. Gracias por tu vida, Abner. Gracias, Elías, pequeñito, por también la oración, por los papás de cada uno, familiares que los alientan también para participar, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con el mensaje de esta mañana. Voy a pedir que por favor ahí se mantenga en la escritura donde acabamos de leer. Y ciertamente, hermanos, durante los primeros domingos de este año, en este mes, hablamos de los días de esperanza. Es el tema general, días de esperanza. Yo decía, no porque solamente sean días los que nos resten de esperanza, van a ser meses, años seguramente, lo que Dios nos permita. Pero cada día es un motivo para dar gracias y cada día para recordar que hay esperanza en Cristo Jesús. Reconociendo nuestro actuar, hermanos, desde momentos bien cuando estamos bien, de momentos de paz, de esplendor, siempre nos ha recordado que hemos de mantenernos en consagración a Él, que no perdamos su ley, que guardemos su pacto, que seamos obedientes. También nosotros en los domingos pasados hemos visto ya algunas características de la naturaleza de Dios. Comenzamos viendo que Dios es creador, que así como nos crea una sola vez, nos puede crear otra vez con nuevas cosas. Él deja todo lo pasado, todo lo viejo y crea en nuestro corazón un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva criatura. Vimos también que Dios es el que llama, pero muchas veces nosotros minimizamos nuestras virtudes, nuestros defectos, y magnificamos nuestras debilidades. Hoy estaremos viendo, hermanos, la tercera característica de la naturaleza de Dios. Dios es el que liberta. Para ello, hermanos, entonces el tema de esta mañana es la esperanza de volver. En medio de la situación difícil que vivimos, mis amados hermanos, todos es común
es ver lágrimas. Es común escuchar voces de clamor, de angustia, de aflicción, de tristeza, de dolor, incluso de desesperanza. Pero si reconocemos que todo eso, las crisis, las pruebas, son los que producen esa desesperanza, podemos entender que solamente hay un solo camino, hermanos, que nos pueda llevar a la victoria. Mencionamos desde un principio que lo peor que le puede pasar al ser humano o al hombre no son las circunstancias difíciles, no es la prueba, no es la adversidad. Por más complicada, por más difícil o casi imposible o imposible que la lleguemos a ver, no es lo más o lo peor que le puede pasar al hombre. Lo peor que le puede pasar al hombre es que en esa adversidad, en esa prueba, el hombre resbale, el hombre caiga y se enamore del suelo. Es lo que dijimos en un principio en este año. También hablamos que en el transcurso de la vida se van a presentar muchísimas complicaciones que tendrán la intención de hacernos desfallecer, nuestro corazón desmayar, que nos sintamos en ese desierto, en ese valle de sombra. Y lo platicamos el domingo pasado. Y quizás el gozo, la paz o la esperanza sean robadas por un momento, hermanos, pero Dios es el que liberta, es nuestro libertador. Este tipo de pensamientos, mis amados hermanos, sentir, son reacciones naturales del hombre ante una adversidad. Pero no debemos dejar que esto nos controle, hermanos, porque entonces nos mantendremos en el suelo, abatidos, afligidos y con tristeza, y con ese pensamiento de que no hay esperanza, sino que tenemos un corazón desesperanzador, y no es así. Hay cosas que terminan por controlarnos, y esto se le llaman cadenas. Y a Dios no le agradan las cadenas, mis amados hermanos. Todo lo que nos amarra, todo lo que nos cautiva, no proviene de Dios. De manera que acabamos de leer este texto de Jeremías, hermanos. Jeremías 29. Esta carta la escribe Jeremías y se narra parte de la historia del pueblo de Israel. Cuando hablamos de adversidades, de pruebas en nuestro corazón, en nuestra vida, podemos hablar de que hay una reacción natural en el ser humano. Y hablamos el jueves pasado de ello, que es el miedo, el temor. Acabamos de leer este texto de Jeremías 29. La Escritura narra esta historia, una parte de la historia del pueblo de Israel. Desde el principio el pueblo había sido esclavizado por Egipto. Después de ahí, Dios los liberta. Dios los liberta. Pasan por desierto, experimentaron muchas situaciones difíciles, hambre, sed, pero también Dios los acompaña hacia la tierra prometida. Y en ese transcurso, en ese caminar también, hubo diferentes situaciones y experiencias en el pueblo de Israel. Pero Dios, en ese desierto y en ese valle, les acompañó día con día. Y dice la palabra que les acompañó de día y de noche, columna de nube y columna de fuego para alumbrarles el camino y siempre estar con ellos. Ahora en esta historia, mis amados hermanos, que vimos en Jeremías 29, el pueblo ha sido llevado a Babilonia cautivo, ha sido exiliado. Y esto en tiempos de un rey muy particular, Nabucodonosor, ¿verdad? Pero si vemos el versículo 7, mis amados hermanos, versículo 7 dice la escritura de esta manera: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí empieza el enfoque del mensaje de esta mañana, pero si vemos el contexto, los versículos 5 y 6, mis amados hermanos, hay un mandato de Dios. Es edificar casas, casarse, multiplicarse. Y versículo 7 termina diciendo: busquen la paz de esta ciudad, dice Dios. Imagínese usted que en este tiempo difícil, en este tiempo de adversidad o de prueba, lo que esté pasando, no solamente lo que vivimos como de manera mundial, en la epidemia, sino en la circunstancia de manera personal o familiar que usted esté pasando, y escuchar esa palabra: auméntese, multiplíquese.
y busque la paz. En medio y a pesar de la circunstancia que está viviendo, busque la paz en ese estado. Cuando todo parece, mis amados hermanos, esperanzador, terminaba el 2020 y tenemos la esperanza que este 2021 viniera con mejorías o con una visión mucho mejor. Y esa era nuestra esperanza a finales del año 2020. Comienzan los primeros días, las primeras semanas de este mes de enero y escuchamos voces de lloro, de lamento, noticias de aumento de contagios. Apenas hace unos días, noticieros que transmiten a aquellas personas que mueren en casa. Y de pronto todo parece ahora otra vez desesperanzador. Y eso es motivo para que nuestro corazón se llene de temor, de aflicción, de tristeza y de dolor. Pero el enemigo es el quien quiere ponernos esos pensamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, para hacernos sentir que no hay esperanza, mis amados hermanos. Y tenemos ese miedo, ese temor. Incluso algunos hermanos, los que experimentamos esta epidemia, esta enfermedad, nuestro corazón vuelve quizás a llenarse de temor y de miedo. Apenas el día de ayer, mis amados hermanos, yo les comparto, recibimos un mensaje de personas que se han vuelto a contagiar, que han sido sanadas y después de 6 meses se vuelven a contagiar. Platicando con mi esposa, y a veces nuestro corazón también nos invade el temor, el miedo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hablamos ya de eso el jueves pasado. Hoy muchos viven con ese temor y con ese miedo debajo de la superficie. Y hermanos, hay miedos de esa manera que son reales. Hay miedos fantasmas, decíamos el jueves en el estudio bíblico. Pero todo tipo de miedo puede ser fatal, porque es un choque de ansiedad exagerada, concentrada con nuestras emociones que nos dañan. Y están relacionadas con las enfermedades que podemos después experimentar. Entonces, mis amados hermanos, realmente es normal y natural tener temor y tener miedo. Eso es una reacción natural del ser humano ante la adversidad, ante la prueba. Pero hemos de tener cuidado cuando el miedo entonces termina por controlarnos, cuando ese temor termina por controlarnos. El día de ayer también participamos con el tema de matrimonios por el pastor Ananías. Y yo creo que Dios, hermanos, cada día estoy más seguro de que Dios quiere hablar a su pueblo. Si se dan cuenta, el día jueves apenas terminamos con ese estudio del temor. El domingo pasado estábamos hablando del valle de sombra. El día de ayer el pastor Ananías habló del temor, también del miedo. Y él decía de esta manera: no podemos evitar sentir miedo o tener miedo, pero lo que sí podemos evitar es que ese miedo nos controle. Eso sí lo podemos evitar, hermanos, y para eso tenemos la palabra de nuestro Dios. De manera, hermanos, que sí es normal y natural sentir ese temor y ese miedo. Incluso personas del Antiguo Testamento llegaron a tener miedo. El pueblo de Israel seguramente tuvo miedo al no saber a dónde ir, a qué tierra, las experiencias que pasaban, el hambre, el sed. Cuando Moisés desaparece, ¿verdad? Por un tiempo, por temor, ellos dicen: bueno, ya Moisés ya no está, busquémonos y hagámonos un líder ahora que nos lleve. Y empiezan a hacer sus becerros de oro, su becerro de oro, imágenes de acero, todo eso, hermanos. Ezequiel, ¿se recuerda ese pasaje los domingos pasados? Quizás tuvo miedo al encontrarse en ese valle de huesos secos, ¿verdad? Todavía cuando escuchaba la voz de Dios se le decía: profetízale a esos huesos. El mismo Daniel, ¿verdad? En el foso de los leones. Quizás tuvo miedo. Son hombres que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hombres bíblicos, hombres de Dios, que también sintieron temor, porque son hombres naturales. Pero mis amados hermanos, Dios se revela, se manifiesta para acompañarnos en nuestras necesidades. Si hoy nuestra necesidad es el temor, es la incertidumbre, alguna prueba que esté pasando, Dios le va a acompañar en ese valle, en ese desierto. Sin embargo, muchos a veces no lo vemos así, hermanos, porque a veces sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. Pero si sentimos eso, hermanos, es porque a veces escuchamos eso. Versículo 8 y 9. Escuchamos esas voces, hermanos. Dice la palabra de Dios:
Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Podemos escuchar muchas voces, hermanos, las malas noticias, noticieros, ver periódicos, ver revistas, noticias amarillistas. Y eso nos va a infundir más todavía el miedo, y entonces sí terminará por controlar nuestra vida y nuestro corazón. Si alimentamos más el corazón del miedo, del temor, de cosas malas, entonces dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, ¿cómo podemos tener esperanza con un corazón lleno de temor y de miedo, mis amados hermanos? Entonces, mis amados hermanos, no escuchamos esas voces que solamente son engañadoras. Esas voces, esas personas y circunstancias las usa el enemigo para robarnos la paz, el gozo y para hacernos sentir que no hay esperanza. Pero tenemos un Dios vivo, un Dios de esperanza, y nos ha llamado a esa esperanza viva. Dios nos recuerda, hermanos, su promesa. Dios nos recuerda quién es Él. Él es el que nos liberta, es nuestro libertador. Y Él nos hace volver, mis amados hermanos. Decía yo hace un ratito que muchas veces el gozo, la paz, la esperanza son robadas de nuestra vida por tener esos pensamientos. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene muchos mejores pensamientos que nosotros. Continúa leyendo. Versículo 9 dice así. Versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Es decir, cuando se cumpla el tiempo de Dios, en este caso eran 70 años, para la reconstrucción del templo de Jerusalén, todo eso, entonces, dice, yo os visitaré, dice, y despertaré, vendrá a vosotros y despertaré mi buena palabra sobre vosotros. Por eso, mis amados hermanos, Dios nos recuerda su promesa. Dios nos recuerda y nos revela quién es Él. Él es nuestro libertador. Y dice, para haceros volver a este lugar. Versículo 11. Quiero que ponga atención en esta parte. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Otra versión que la nueva versión, nueva traducción viviente, hermanos. Me gusta mucho a mí esta versión y dice así. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Mis amados hermanos, creo que ustedes y yo anhelamos en nuestro corazón volver a la casa de Dios, a los templos. Y no porque el templo sea esencial, pero mis amados hermanos, se manifiesta la comunidad, la común unión entre los hermanos, entre los miembros, hermanos en Cristo. Y en esa común unidad, la presencia de Dios es espiritual, pero es real. Y no porque en este tiempo de manera electrónica o virtual no lo esté. Está en cada hogar nuestro Dios y estamos unidos, ustedes y yo, en ese mismo sentir. Y la presencia de Dios sigue siendo real y espiritual. Pero mis amados hermanos, qué mejor manera de volver a levantar las manos, adorar a Dios, cantar juntos de viva voz a nuestro Dios en su casa. Decía el salmista, anhela mi alma ardientemente, ¿qué? Los atrios de Jehová. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, vimos a hombres de Dios que sintieron temor y sintieron miedo. Hoy Dios, a través del profeta Jeremías, nos revela su promesa, nos recuerda su palabra. ¿Se acuerda de Pedro? Este hombre también de Dios. También sintió miedo cuando en aquella ocasión, en aquella barca, pues también, juntamente con otros discípulos, igual, sintieron temor al ver a Jesús caminar sobre el mar. Pedro también sintió miedo. Seguramente, y quiero atreverme a decir de esta manera, hermanos, y Jesús en su naturaleza humana. Recuerde que Jesús es de doble naturaleza, la divina y la humana. Pero en su naturaleza humana no solamente sintió dolor, porque también sintió dolor al ser flagelado,
a ser clavado en aquella cruz, también sintió miedo. Y lo digo esto porque, hermanos, porque lo expresó de esta manera, estando a punto de ser entregado, pidiendo al Padre que si era su voluntad, pasara de él ese cáliz, que pasara por esa prueba ya por alto. En la misma cruz Jesús exclamó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? También Jesús en su naturaleza humana sintió miedo, mis amados hermanos. Pero Pedro, este hombre de Dios, enseñanza del día de ayer con el pastor Anías, aunque sea por un momento tuvo fe y caminó en fe. El mismo Jesús, el ejemplo nuestro, Jesucristo, por quien llegamos hacia el Padre, tuvo quizás temor. Pero ¿sabe una cosa? Él se mantuvo en el redil de la humildad y de la obediencia a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Jesús mismo advierte que en este mundo puede haber y habrá dificultades, que puede haber en este mundo algunas circunstancias que van a hacer que los hombres desfallezcamos a causa de las cosas que vendrán, por la expectativa de las cosas que sobrevendrán en esta tierra. Pero, hermanos, tenemos esperanza de volver. Usted y yo tenemos esperanza de volver, de tener gozo, de paz, de sanidad. Anhelamos en nuestro corazón volver a tener ese gozo, volver a tener paz, seguridad y poder regresar a la casa de Dios de manera presencial para adorarle en común unidad. Quiero compartirles solamente cuatro o 5 puntos más, hermanos, para que podamos entender que realmente hay esperanza, la esperanza de volver. Primeramente, mis amados hermanos, recuerde usted de dónde Dios le rescató. Recuerde de dónde Dios le rescató. Todo lo que Él ha hecho en su vida, lo que sigue haciendo en su vida. Y entonces, cuando usted recuerde eso, verá cómo de manera automática el gozo de Dios vuelve a su vida. Primer punto entonces es recordar las grandezas y maravillas de nuestro Dios y de dónde Él nos ha rescatado. Y entonces volverá nuestro gozo, el gozo de Dios en nuestra vida. ¿Se acuerda el mandato a este pueblo de Israel en Jeremías? Era: edifiquen casas, habítenlas, cásense, multiplíquense y busquen la paz. Ahora, mis amados hermanos, segundo punto es, como este mismo Dios le decía en pocas palabras al pueblo de Israel, era aumentar y fortalecerse, multiplicarse. Yo le pido también a usted y le comparto este segundo punto: crezca y fortalézcase en la palabra de Dios. Pero sobre todo busque la paz y búsquela a pesar de la circunstancia en la que esté viviendo. Decía la palabra de Dios en esta versión de Reina Valera, dice: busquen la paz en esta ciudad, porque en ella vosotros tendréis paz. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que busquen la paz en la ciudad donde Dios los hizo transportar, porque de la paz de esa ciudad va a depender la paz del pueblo de Israel. Así decía esta nueva traducción. Así que, hermanos, depende de la paz de usted, que usted busque, a pesar de la circunstancia, para que usted y su familia tengan paz. Y esa es la paz de Dios. Ahora, mis amados hermanos, tercer punto. Voy terminando, faltan 2 nada más. Vuelva a recordar la promesa de Dios. Ustedes permanecerán, decía Dios al pueblo de Israel, en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré, dice, todas las cosas buenas que les prometí. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel había sido esclavizado. Moisés y Josué fueron usados para llevarlos a la tierra prometida. Se les había prometido una tierra prometida. Dios lo cumplió. En medio de ese
exilio de esa parte del pueblo de Israel al salir de Egipto, antes de salir de Egipto, perdón, se vivía enfermedad, epidemias también. Pero Dios prometió cubrir a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, de la muerte de los primogénitos, de toda enfermedad, de toda plaga. Hoy Dios promete sanidad, hermanos. Dios es un Dios sanador, un Dios protector. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Mis amados hermanos, recuerde la promesa de Dios, esa palabra de Dios. Vuelva a recordar la promesa de Dios. Mis amados hermanos, punto número 4. Camine en la palabra de Dios. No camine, mis amados hermanos, por voces, por malas noticias, por cosas amarillistas, escuchando voces negativas. Camine en la palabra de Dios. Dios ha caminado con el pueblo de Israel desde la eternidad. En el desierto, los 40 años, acompañándolos de día y de noche. En todo tiempo, mis amados hermanos, Dios sigue caminando con Israel hasta el día de hoy. Dios le acompaña. Dios estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego. Les acompañó y caminó con ellos. Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones. Le acompañó y caminó con él. Hoy la circunstancia que usted vive, la situación, la preocupación que usted pueda estar viviendo, Dios está caminando con usted por esa prueba de fuego. Así que ahora usted y yo caminemos juntos en la palabra de Dios. Porque si Dios promete es porque Dios cumple y cumplirá. Ahora sí, será su tiempo y a su voluntad. Dice, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Es el tiempo de Dios. Dios ya había determinado el tiempo para el pueblo de Israel, 70 años. Ese tiempo no sabemos cuánto sea, hermanos. Dios puede de la noche a la mañana decir ya no hay riesgo, porque solamente la palabra de Dios tiene poder. Así que camine en la palabra de Dios. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Punto número 5, mis amados hermanos. Y termino con esto. Versículo 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice la palabra en el versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mis amados hermanos, hay esperanza, tenemos esperanza, pero también, mis amados hermanos, es tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Tenemos, el anhelo nuestro es esperanza de volver, ya sea a tener gozo, a tener paz, a tener sanidad, o a regresar a la casa de Dios, a la normalidad. Y Dios lo va a cumplir a su tiempo, haciendo lo que acabamos de mencionar. Pero también, hermanos, para que podamos tener esa esperanza. Si usted en su vida, quizás en su corazón, siente desfallecer, siente desmayar, o que las cosas, las crisis, lo que está viviendo, le parece muy difícil y muy complicado. Es importante, mis amados hermanos, entender que primero, para no tener un corazón desesperanzador y para poder entender y que nuestro pensamiento, nuestro corazón sean abiertos y ver que realmente hay esperanza en Dios de volver, primero vuelva a su corazón a Dios. Búsquele a Dios, vuelva a buscar a Dios. Vuelva a buscar a Dios, pero ahora hágalo con todo su corazón. Y entonces aquí está la promesa, ¿verdad? Lo que dijimos hace un rato, en esta parte de la palabra de Dios. Cuando lo busquemos con todo nuestro corazón, le encontraremos. Él nos escuchará. Y dice, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, y nos hará volver nuevamente a casa, mis amados hermanos, como lo expresa el versículo 10 en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que, hermanos, hay esperanza. No importa lo que esté pasando.
Solamente esa esperanza, mantengámonos firmes en nuestra fe, puestos los ojos en Jesucristo, porque solamente en Él podemos alcanzar salvación, gracia y la vida eterna. Él es el camino. Cuando Jesús decía que en el mundo tenemos aflicción, decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, confiad en mí, dice, yo he vencido al mundo. Así que mis amados hermanos, es un tiempo para poder orar a nuestro Dios, es un tiempo para poder ponernos a cuentas con Dios y hacer estos 5 puntos que acabamos de ver. Y comenzar por el último, volver nuestro corazón a Dios. Volver a buscarle, pero ahora con todo nuestro corazón, mis amados hermanos. Tendremos paz. El gozo será vuelto a su vida, la paz de Dios la volverá a experimentar, la sanidad, todo son promesas de Dios y Dios las cumplirá a su tiempo. Hoy oramos por sanidad en la tierra, en general, y Dios lo va a sanar, pero será su tiempo. Solamente esperemos. La esperanza es eso, esperar confiadamente en Dios. Y todo lo hagamos siempre pidiéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Voy a hacer esta oración. Después voy a pedir también a este pequeñito Elías que pueda hacer una oración por gratitud por la palabra de Dios. Y después tendremos un tiempo para poder orar por las ofrendas y un canto más. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de entender que aunque, Señor, las cosas se tornen desesperanzadores, que aunque, Padre Santo, veamos que en esta epidemia, Señor, los casos de contagio van aumentando, los decesos, Señor, van aumentando, que a pesar, Señor, de que vemos, Señor, que la situación se torna difícil, no solamente en la enfermedad, sino en la economía, en los empleos, Señor, o desempleos, en la situación económica, Señor, de las familias. Padre, pero somos hijos tuyos, Señor. Y hoy, Padre Santo, podemos recordar de dónde nos has rescatado. Quizás, Señor, en un tiempo como el pueblo de Israel pasamos hambre y pasamos sed. Pero, Padre, tú nos has sustentado. Padre bendito, podemos nosotros nuevamente, Señor, afirmarnos en tu palabra, caminar, Señor, en ella, recordar tus promesas, Padre Santo, que tú eres quien cumples todas las cosas buenas que has prometido. Y bendito Dios, también es tiempo de caminar en tu palabra, Señor, de dejar de escuchar voces negativas que solamente tienden a hacer que nuestros corazones desfallezcan. En el mundo, Señor, tendremos aflicciones, Padre Santo, pero, Padre, no pertenecemos a este mundo. Y solamente con tu ayuda, con tu fortaleza, si crecemos y nos fortalecemos en tu palabra, oh Dios, podemos salir adelante, Señor. Porque tu palabra nos reconforta. Te alabamos y te damos gracias, porque hoy anhelamos gozo, paz y sanidad, esperanza a nuestro corazón, a nuestra vida, en este tiempo difícil. Y ahora solamente te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que de aquí en adelante, Señor, cuando me acerque a ti, Señor, para buscarte, lo haga con todo mi corazón, Señor. Que no espere un tiempo difícil, sino que siempre mi corazón sea alentado para buscarte con todo el fervor, Señor, de estar en comunión contigo, de adorarte, Señor, y recibir la bendición tuya. Te doy gracias porque hoy nos recuerdas esta promesa, que hay esperanza, Señor, que los planes tuyos, Señor, son para bien. Dice tu palabra en esa tradición viviente que para darnos un fin y una esperanza, y tu esperanza es viva, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos Gracias por esta palabra por esta palabra que hemos escuchado. has escuchado. Fortalece Fortalece nuestros corazones en los corazones. y ayúdanos a recordar Ayúdanos a recordar que tú eres que tú eres nuestra fortaleza nuestra fortaleza. y que tú siempre Y tú siempre nos darás nos harás la paz a paz que que necesitamos. necesitamos. Líbranos Líbranos de todo mal. de todo mal. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque sabemos porque sabemos que tú nos cuidas. que tú los cuidas.
gracias por tu infinito amor. Infinito amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Ahora el rosario. Ujú. Alzaré mis ojos en los montes, de donde vendrá mi socorro, viene de Jehová, que hizo el cielo y las tierras. Salmo Salmo 121. Ahora el otro. Amén. Ajá. Nació Amén. Nació Jesús en mi corazón. Puso amor, alegría y adorador. pasión. Y mi vida eterna me ha dado. Infinito amor me ha demostrado. Día a día tú eres mi Salvador. Aleluya. Aleluya. Amas. Amén. Sido mi Salvador. Doy gracias. Doy gracias por Dios, de día y de noche, porque porque solo solo tú tú eres mi mi Salvador. mi Salvador. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén. Gracias a Dios, Elías. Gracias a Dios y gracias por tu vida, porque nos sigues enseñando muchas cosas. Cada pequeñito nos enseña muchas cosas, hermanos, y pues que nuestro corazón sea alentado. Dios siga usando tu vida, Elías, a la familia que alienta, seguramente a Gaby, a toda la familia, al pastor Joaquín, a la hermana Miri, mi hermana Ruth, a Itzel, a todos que siga Dios usándoles para compartir palabra. Y pues el gozo ha sido transmitido a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos ahora, hermanos, a cantar a nuestro Dios con ese mismo gozo que ya hemos sido transmitidos por este pequeño. Vamos a cantar a nuestro Dios. Tengo este canto y sí quisiera que escucharan, hermanos, lo que el Señor ha querido decir a través de este canto que se llama Mi Esperanza. Este tema, pastor, fue el lema de Días de Esperanza hace unos años. Tuvimos esa actividad de evangelismo aquí en Xonacatlán y el tema fue mi esperanza. Para Mi esperanza está en gloria y Dios, honra ¿verdad, de hermana? Dios. Ujú. Mi esperanza está en Dios, creo es verdad, hermana. Sí, Gracias a Dios hermano, por, sí. gracias por la vida, hermano. Muchas gracias por su vida. Adelante, hermano. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios. Hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede tener el sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador, el que se lava y para perdonar.
mi esperanza está en Dios hasta el final. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Amén, para la gloria y honra de nuestro Dios, hermanos. Y pues vamos a orar, hermanos, porque Dios siga poniendo en nuestro corazón esa esperanza de volver a tener gozo, paz, seguridad, y que nos anime en tiempos de dificultad a buscar esa paz siempre, y solamente la vamos a encontrar en Dios, en la persona de Jesús, para poder llegar al Padre y disfrutar de ese consolador a través de su Santo Espíritu. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, por las ofrendas. Quisiera pedirle a mi hermana Miri si nos puede apoyar con una oración por las ofrendas, hermana Miri. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial que moras en el cielo y en todo lugar. Gracias te damos, Señor, por este lindo mensaje, Señor, que ha salido de la boca del pastor. Gracias te damos, Padre, porque en ti confiamos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, Padre. Que en cada momento que nosotros demos, Señor, tú eres nuestro sustento, Señor. Tú nos traes paz en nuestros corazones, Padre. Señor, te rogamos, Señor, que te sigas quedando con nosotros, Padre, pero también te pedimos, Padre, que tú bendigas estas ofrendas que tú, Señor, nos das. Señor, te pedimos que tú las bendigas, Padre, y que tú bendigas el sustento de todos mis hermanos de la misión Vida Nueva, Señor, y de todo tu pueblo, Padre. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú nos bendigas a cada momento en Cristo Jesús. Amén. 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 Damos gracias a Dios, hermanos. Y hermanos, pues son ahora pocos avisos, solamente seguirles invitando para los días martes de oración a las 8 de la noche. Estamos viendo esta parte que es el poder por la oración. Es un pequeño libro que estoy compartiendo por partes. El día de hoy se los mando otra vez para el día martes, también para que compartamos. Vimos cómo tenemos que ser hombres y mujeres de oración el martes pasado, y seguiremos viendo en este tiempo esta parte de este libro que es el poder poder por la oración. Y el día jueves, hermanos, seguimos viendo emociones dañinas. Vamos a hablar ahora de la depresión. No solamente la depresión está en la mente, vamos a hablar el día jueves de esto. Entonces igual les invito a que a las 8 de la noche nos podamos unir el día jueves. Y ya saben, pues la manera en que convivimos también, pues compartir, con qué acompañamos el estudio también, ya sea una galleta, un café o algo. Ya habrá tiempo, tenemos la esperanza de que esto lo podamos hacer de manera presencial, en algún día que Dios así lo permita, y convivir juntos, hermanos, a través de yo creo que sería lo primero que haríamos, hermanos, para que Dios siga alentándonos a ese amor, esa unidad, y siga siendo una iglesia, una familia fortalecida por Él. Entonces les invito, esos son avisos, hermanos, y solamente una invitación, hermanos. Quiero invitarles a que sigamos, bueno, son dos invitaciones, que sigamos orando por las necesidades que hemos escuchado hoy por nuestros hermanos enfermos, porque padecen necesidad de abrazo, de consuelo de Dios. También que sigamos con nuestras oraciones en casa por cada uno de nuestros hermanos, y sobre todo, hermanos, una oración especial, que en nuestras oraciones en casa, en devocionales, podamos orar porque Dios nos permita tener sabiduría, dirección de lo alto, para seguirnos guardando, cuidándonos, usando los protocolos, obedeciendo todo eso en este tiempo de epidemia. Allá en Shona, aquí igual en Hidalgo, Pachuca también, aquí los contagios. Hay personas que aún son imprudentes todavía, pero que Dios nos dé sabiduría para poder seguirnos guardando. Sabemos que contamos con la protección de Dios, pero también tenemos que nosotros responder en obediencia a lo que Dios nos ha mandado, ser mayordomos de la salud, hermanos. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para poder obedecer a su palabra y su mandato, hermanos. Y pues son los avisos nada más hasta el día de hoy. Bendito sea, Santísimo Dios y Padre nuestro. Te alabamos, Señor, en gratitud, en reconocimiento de tu grandeza, de tu soberanía sobre tu pueblo, pero también sobre tu mundo, Señor. No olvidamos, Padre, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oramos, Señor, por este mundo que tú creaste para tu gloria, por este mundo que tú creaste para que te reconozcan, Señor,
La oración de nuestro Redentor fue que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bendito sea, Señor, porque entre este mundo nos has escogido a nosotros también, gentiles que en otro tiempo vivimos sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, Señor, tenemos una esperanza viva, la seguridad de tu presencia entre nosotros. Tú no estás lejos de nosotros, estás tan cerca de nosotros, porque eres nuestro pastor, y el pastor fiel está cerca de su rebaño, de sus ovejas, que somos nosotros también. Te damos gracias por todo, Señor, que tu palabra nunca falte para nuestras almas, para nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, nos mantenga firmes en medio de la amenaza en que vivimos. Muchas gracias. Te damos nosotros como familia, te damos nosotros como pueblo. Ciertamente dentro de tu pueblo ha habido desgracias, decesos, familias que han llorado. Nosotros hemos llorado con ellos, Señor, y te rogamos que nos des tu fortaleza. Vivamos con tu consuelo, con la seguridad de tu presencia con nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Jesucristo nuestro Señor, el amor de Dios nuestro Padre, y el consuelo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros, sea con nuestro país, con el mundo, con la iglesia, desde ahora y hasta el día que el Señor regrese. Amén. 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 Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Joaquín. Dios siga usando, fortaleciéndole en todo tiempo, hermanos. Hermanos, pues quedamos despedidos. Que pasen un bendecido domingo, inicio de semana. Les abrazamos, hermanos, y cualquier cosa, estamos a la orden. Pasen juntamente de todos un bendecido fin de semana y les abrazamos, hermanos. Un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Hermana Lucy. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, Elías, pastor. Adiós a todos, hermana Isabel, hermana Ruth, hermana Marisela. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo. Dios con usted. Manuel, hermana Rosy. A todos. Adiós, Elías. Dios te siga bendiciendo, Elías. Elías, el profeta. Ahí está el gozo, hermanos, el gozo. ¿Ya ven? Sí. Adiós, hermano Dios le Palmillas. bendiga, hermano. Adiós, hermanas. Cuídense. Adiós, hermana.